lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy y regresamos al libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 22. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 23, perdón, ya vamos al capítulo 23. El día de ayer ya cubrimos el capítulo 22 y vamos a dar inicio al capítulo 23. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 23. Vamos a la palabra del Señor entonces. Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 23, y vamos a recibir la palabra del Señor en esta hora, y lo vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, y en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y Ahola cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de los amantes sirios, vecinos suyos. Vestidos de púrpura, gobernantes y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los sirios, de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez y tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernantes y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo y todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a las tierras de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, Aholiba, así ha dicho el Señor: He aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia, todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa, y los de Asiria, con ellos jóvenes codiciables, gobernadores, capitanes, nobles, varones de renombre que montan a caballo todos ellos.
Y vendrán contra ti carros, carretas, ruedas, multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos que contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor, y te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que quedare caerá a espada. Y ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria, tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más en ellos a tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor: Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y del dolor por el cáliz de la soledad, de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová: Hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos. Han fornicado con sus ídolos, y a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aún esto más hicieron: contaminaron mi santuario aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y he aquí vinieron por amor de ellos, te lavaste y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él. Sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Se oyó en ella la voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterio: ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como viene una mujer a una mujer ramera. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y hay sangre en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor: yo haré subir contra ellas tropas y las entregaré a la turbación y a rapiña. Y las turbas las apedrearán y las atravesarán sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. Y sobre todas vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Amén. Esta visión o esta
mensaje, esta figura que utiliza Dios por medio de Ezequiel, la titulan las dos hermanas. Dios habla de dos hijas que tuvo, se llamaban, las dos hermanas, perdón, que tuvo, que se llamaban Ahola y su hermana se llamaba Aholiba. Ahora, no hay que irse muy lejos para tratar de descifrar cuál es cuál, porque el texto claramente nos lo deja saber. Nos dice que se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Entonces, todo lo que el texto se refiere con respecto a Ahola se está refiriendo a Samaria. ¿Por qué Samaria? Para muchas personas la palabra Samaria solamente se refiere a la mujer samaritana que encontramos en la región de Samaria, o me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero es importante comprender que en este momento Israel estaba partida en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. Después de que Salomón muere, a raíz de que él apostató, Dios le conservó su reinado porque así se lo había prometido a su padre David, pero una vez llega y muere Salomón, su hijo le es quitado el reino de 10 tribus y solamente queda reinando sobre Judá y Benjamín, conocido como el reino del sur. Las otras 10 tribus entonces quedaron con el nombre de Israel y empezaron a ser reinadas por Jeroboam. De ahí vienen varios linajes sobre cada una. En el reino del sur se mantiene la línea de David, en el reino del norte no hay una línea porque hay diferentes luchas en diferentes familias y hay varios cambios de linaje en el reino del norte. Samaria era la capital del reino del norte. Entonces, cuando en la visión o en esta alegoría que se está dando, se llama a Ahola, a la capital del reino del norte, y a Aholiba, la capital del reino del sur. Entonces, por eso está diciendo que habían dos hermanas, porque pues vienen del mismo padre. Estas dos naciones eran antes una y ahora se dividieron en dos. Y Ahola y Aholiba, entonces empieza Dios a hablar. Entonces, Ahola desde el principio, cada vez que el pueblo le era infiel, Dios se refiere a eso como una fornicación. Cada vez que el pueblo iba y buscaba ayuda en otras fuentes, Dios, porque ellas se entregaban para poder recibir algo a cambio. Y esto es lo primero que hizo el reino del norte. Se fue e hizo una alianza con Egipto. Dios les había dicho en el libro de Éxodo que ellos no regresarían por el camino a Egipto. Les era prohibido regresar por ese camino a Egipto, no podían hacerlo. Y el reino del norte se devolvió por ese camino y fue e hizo alianza con los de Egipto, peor todavía. Y en esta alianza ellos salieron perdiendo y por esa razón Dios dice que los entregó a ellos a las manos de los asirios. Esto es impresionante porque Dios está trayendo un castigo por lo que ellos hicieron. Ahora, lo que más llama la atención es que Aholiba, la hermana de Ahola, resulta que estaba mirando todo lo que estaba haciendo Ahola y copió. Ella lo hizo con los asirios, lo hizo con los caldeos, lo hizo con los que se conocen como los babilonios. Hay una escena terrible en la que vienen unos mensajeros de Babilonia y resulta que el rey, sin necesidad de que se lo pidieran, va y entra, se los va y les muestra todos los tesoros que habían en el templo. Les mostró todo, entonces ahora estos mensajeros fueron y llevaron la razón y eso instó a los caldeos, a los babilonios, a venir a tomarse todo el tesoro, que ya lo habían visto, ya habían hecho el inventario porque el rey por chicanero se puso a mostrar lo que no tenía que mostrar. Así ellos empezaron y entonces Dios le habla que va a traer un castigo fuerte. El lenguaje en muchos sectores es hasta algo explícito. Utiliza unas figuras que son muy gráficas para que ellos pudieran entender cómo Dios veía las alianzas que ellos hacían que no eran correctas. ¿Por qué? Porque Dios les había sido suficiente a ellos. Por eso habla de ellos de una mujer adúltera, porque el marido, el esposo había hecho todo. Dios había hecho todo por ellos y sin embargo ellos se fueron a buscar por otro lado. Se dejaron de llevar, de que veían que los hombres eran apuestos, de que ellos eran fuertes y dijeron, sí, esta gente me puede defender porque Dios no creo que nos vaya a defender en esta situación. Esto no le agradó a Dios un solo centímetro. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar porque todas estas alianzas a Dios las detestaba.
Dios detestaba de que ellos dejaran de confiar en lo que Él les había hecho, porque es que ellos habían visto desde el principio, desde que ellos entraron en la tierra prometida, que muchas naciones trataron de invadirles y sin embargo Dios siempre intervino y les trajo a ellos esa salvación. La gran pregunta que debes hacerte el día de hoy es con respecto a ellos. ¿Por qué teniendo ellos todo con Dios, por qué se fueron a hacer alianzas con otras naciones? ¿Por qué? No era necesario. Ellos habían visto la mano de Dios. Dios había hecho cosas maravillosas y constantemente Dios enviaba profetas. Entre eso estaba el profeta Elías, el profeta Eliseo, quien eran profetas que se levantaban para traer palabra para que el pueblo pudiera ver de que Jehová era realmente Dios. Pero ellos seguían tras sus deseos, seguían tras lo que llama el texto sus lujurias, sus fornicaciones. Entonces Dios dice, bueno, como ustedes tomaron ese camino, las voy a dejar que vayan, que hagan con ustedes lo que ellos quieran. Y créame que les van a sacar el jugo, van a hacer algo terrible con ustedes y ya así se les va a quitar la bobadita. Ahora, entendamos que no es que Dios provocó esto hacia ellas, no, y quiero que usted lo entienda claramente, porque muchas veces nosotros hay cosas que nos suceden porque son consecuencia de las cosas que hacen. Si ellas iban y se entregaban y se daban todo, pues ¿qué iba a hacer las otras naciones? Pues iban a aprovechar de sus tesoros, se iban a aprovechar de todo lo que estaba sucediendo e iban a entrar a hacer como ellos querían. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Eso es exactamente la figura que estamos viendo en el texto. Y quiero que lo entendamos. Se lo voy a colocar a usted de otra manera. Supongamos que usted cogió un cuchillo y se cortó la mano. Y usted diga, ay, Dios me está enviando este castigo de sangre. No, si usted se corta, definitivamente usted va a tener un problema que se le va a regar la sangre. Sencillo. Si usted se corta, pues obviamente que le va a salir sangre. Usted no puede decir que Dios lo castigó o que Dios la castigó a usted con eso. Para nada. Si usted se corta, la consecuencia natural es que va a salir sangre. Si Jerusalén, en este caso, que era a oliva, iba y se entregaba a cualquiera que apareciera, pues ¿sabe qué iba a pasar? Ellos se iban a aprovechar de ella. Iban a sacar todo el jugo de la alianza que ellos pudieran y eventualmente se iban a deshacer de ella. Terrible esto. Y no podemos nosotros limitarnos a decir, no, es que Dios les mandó ese castigo. Sí, Dios no tanto que no lo mandó, sino que fue que Dios les permitió que ellos se enfrentaran a eso. Dios les permitió que ellos se enfrentaran a esa situación. ¿Por qué? Para que ellos vieran las consecuencias de cuando uno... Si nosotros caminamos y tomamos decisiones que son incorrectas, a veces tenemos la tendencia a simplemente decir, es que Dios me está castigando con eso, es que Dios me está castigando con lo otro, es que Dios me está... Y la verdad, más que un castigo, más que Dios envíe las cosas, Dios las permite para que nosotros podamos ver las consecuencias de nuestras malas decisiones. Se lo quiero poner de esta manera. Usted sabe que en un parque cercano a su casa se está reuniendo un grupito de personas que a usted no le agradan. Y de repente su hija le dice, mamá, déjame ir al parque. Mamá, déjame ir al parque. Mamá, yo quiero ir al parque. Mamá, yo quiero ir al parque, por favor. Y le empieza y usted le dice, no, 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 no. Pero usted sabe que es porque allá hay malas compañías. No, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Y usted, mamá, yo quiero. Llega un punto en que usted le va a decir, está bien, vaya entonces y experimente. Resulta que cuando fueron, le robaron las zapatillas, le robaron la bicicleta, le robaron el celular. Pregunta, ¿será que usted como padre le dijo a ellos, vea, roben a mi hija? Claro que no. Una persona normal no haría eso. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Lo que sucedió es que es simplemente una consecuencia de las malas acciones. Cuando uno va a un lugar donde es peligroso, uno se está exponiendo a que esas cosas le sucedan a uno. Y Dios está diciéndole al pueblo de Israel, mire, ustedes van a enfrentar una consecuencia y estas consecuencias vienen a raíz de que ustedes no confiaron en mí, porque de mí yo no me iba a aprovechar de ustedes. Y la verdad, Dios al contrario los prosperó en todo momento. Pero todos los demás a los que ella se entregó se aprovecharon de Israel, tanto de Ahola como de Aholiba.
Dios estaba demandando de ellos, diciéndoles, mire, y voy a permitir, ya no los voy a defender más. Voy a permitir que esto pase para que ustedes aprendan que necesitan depender de mí. Por eso el texto es claro cuando Dios les dice, vamos al texto. Aquí mismo dice en el capítulo 22, mire lo que dice el texto de la siguiente manera. Por aquí se me lo tenía subrayado y se me fue. El Señor les decía, yo voy a quitar de ti tu lujuria. Voy a quitar de ti tu lujuria. El Señor les promete que ya la lujuria sería quitada de ellas a raíz de todo lo que ellos pasaron. Mire lo que dice el verso 40, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ella las... Bueno, este exactamente no es. Estoy buscando otro texto. Bueno, ahora lo voy a buscar y se los voy a hacer llegar. Dios les estaba diciendo a ellos, mire, a raíz de esos deseos que ustedes tienen, a raíz de esa inmundicia, a raíz de todo lo que ustedes están pasando, ustedes van a enfrentar consecuencias. Y sí, en otro caso, como en el caso de la parte final, dice, también haré subir contra ustedes carros. Pero hay muchas de las consecuencias que ellos se enfrentaron fue a raíz de que ellos mismos se buscaron esa consecuencia. Entendamos, mis hermanos, también en este proceso que hemos venido mirando en el libro de Ezequiel, cómo Dios trae unos procesos de purificación, que también hay parte del proceso de purificación que son cosas que yo me busco, que son cosas que yo mismo he traído sobre mi vida. Mira, una vez escuché a una pareja de jóvenes que tuvieron su noviazgo y empezaron a tener relaciones sexuales antes de tiempo y la muchacha quedó en embarazo. Y una de las cosas que decían, vea, Dios nos castigó permitiendo que ella quedara en embarazo. Es causa natural. Si usted está sosteniendo relaciones sexuales, estás teniendo un alto riesgo para que la persona quede en embarazo. Eso es simplemente eso. No le eche la culpa a Dios de cosas que usted mismo se buscó. Vuelvo a la analogía. Es como que si su hijo, usted dijera, no, es que por culpa suya, mamá, fue que me robaron. Usted seguro mandó a que me robaran. No. Si usted lo lleva, simplemente eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a suceder. Si usted se va a un lugar peligroso, usted no le puede echar la culpa al Señor por eso. Mire lo que dice, y gracias a mi hermana Amparo que me hizo llegar el versículo, es el versículo 27, dice, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás más ya tus ojos, a ellas tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Dios le estaba diciendo, mire que con todo esto que voy a permitir que suceda, no es que yo diga les va a pasar, no es que yo les estoy enviando ese castigo, no, es que Dios iba a permitir que eso pasara. Y mire que analizando esto, yo entiendo parte de ese proceso de lo que estamos pasando con esto del COVID. No podemos asegurar de que Dios mandó el COVID, eso no lo podemos asegurar porque es algo muy peligroso. A yo asegurar algo de lo que realmente no tengo la línea recta, lo que yo sé. Pero yo sí puedo ver en este proceso que hemos vivido lo que estoy leyendo en el texto, que el ser humano en su búsqueda de su propia razón, en su búsqueda de la ciencia, en su búsqueda de alejarse de Dios, pues como consecuencia natural de todas las cosas que quiere experimentar, pues se ha venido esta situación. Ha pasado con muchas otras enfermedades. Eso ha pasado, que el ser humano en búsqueda de su perversidad, muchas cosas han venido aún por perversidades sexuales, relaciones sexuales entre seres humanos y animales, cosas que están prohibidas en la Biblia. Han venido enfermedades ahora que eran únicas a los animales, ahora se han pasado a los humanos y han matado a miles de seres humanos, a millones. No es que Dios diga, Dios envió ese castigo, no, era consecuencia natural. Si un animal tiene una enfermedad y usted está teniendo relaciones sexuales con ese animal, pues lo más seguro es que la enfermedad se le va a pasar al ser humano. Y como el ser humano no está listo para esa enfermedad, pues lleve. Esa es la lectura que yo le he dado a este proceso que hemos vivido con esta enfermedad. Dios no envió esta enfermedad, no creo que Dios haya dicho, vea, ahí les mando eso para que... No, yo creo que es que Dios permitió de que esta enfermedad se regara de esta manera como una consecuencia natural de muchas acciones perversas del ser humano. Y es aquí donde estamos.
nuestra ciudad. Gloria a Dios. Aquí estamos de regreso. Estamos teniendo algunos inconvenientes con internet, pero vamos a terminar de dar esta enseñanza. Como les decía, es importante comprender de que muchas cosas que nos suceden a nosotros no son específicamente castigos de Dios enviados sobre nosotros. Muchas cosas son consecuencias de nuestras acciones naturales. Son cosas a las que nos vamos a enfrentar. Mire, si nosotros no somos fieles en nuestras finanzas, si nosotros no administramos nuestras finanzas bien, si nosotros no hacemos el manejo de nuestro dinero como debe suceder, lo más natural es que usted va a entrar en una crisis económica. Y usted no puede entrar a decir, no, es que Dios me envió esta crisis económica. Es tan malo echarle la culpa de todo al diablo, como también lo es decir que todo fue culpa de Dios. Eso no es correcto. Si usted mismo se buscó esas consecuencias, usted mismo no hizo la sabiduría a la hora de actuar, créame que Dios permite, sí, porque Él podía detener eso, pero no lo hizo para detenerlo. Si usted se monta en su carro y irresponsablemente se va a 180, 200 kilómetros por hora en una carretera y tienes un accidente, no puedes decir es que Dios me castigó con ese accidente. Simplemente es la consecuencia de una mala decisión que tomaste. Y Dios utiliza eso para bien porque esa es la promesa que nos dice su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios utilizará ese proceso para llevarnos a una purificación. Dios utilizará esa situación para que tú aprendas y puedas reflexionar en tu vida. Entendamos, tenemos que tener discernimiento. Sí hay cosas que Dios nos manda como castigo, pero hay muchas cosas que nosotros mismos nos buscamos. En esta porción se habla de las dos, se habla de cosas que Dios les manda, se habla cosas que Dios les permitiría, pero quiero enfocarme en esas, en las cosas que Dios permitiría para poder que ellos se chocaran y se enfrentaran a la realidad de lo que era vivir sin Dios. Porque cuando ellas se iban a entregar así de fácilmente a las naciones, pues claro, ellos iban a venir. Judá era muy pequeño, Israel, el reino norte también era pequeño, eran fáciles de invadir. Si no fuera por la protección de Dios, estos países hubieran desaparecido mucho antes. Entonces, ellos decidieron tomar un mal camino. Dios permite que ellos se enfrenten a esta situación como un proceso de erradicar la idolatría de ellos, erradicar el pecado de ellos, erradicar lo que llama el texto la lujuria, el adulterio de ellos, y así ellos pudieran caminar de nuevo en el camino que Dios había marcado para ellos. De la misma manera, nosotros debemos entender que hay procesos en nuestra vida, los cuales Dios permite, no porque Él nos envíe el castigo, sino que son consecuencias naturales de nuestras malas decisiones, las cuales llegan a nuestra vida, tenemos que enfrentar las consecuencias, pero debemos también aprender de esas consecuencias para poder coger el camino que Dios anhela que nosotros vivamos. Mis hermanos, tengamos discernimiento para comprender los procesos que estamos viviendo. Dios no es un Dios que solamente castiga. Muchas cosas nosotros no las buscamos, sino que lo que pasa es que el ser humano siempre quiere evadir responsabilidad. Siempre queremos hacernos a un lado y decirnos que es culpa de eso. Por eso la tendencia de muchos cristianos de echarle toda la culpa al diablo, de echarle toda la culpa a un demonio o de echarle toda la culpa a Dios. Todo esto no es correcto. El discernimiento nuestro, la madurez, debe llevarnos a entender que sí, hay cosas que son causadas por el enemigo, que sí, hay cosas que son enviadas por Dios, pero también hay muchas cosas que yo mismo me las he buscado. Tengamos discernimiento, tengamos sabiduría, vivamos y caminemos por el camino correcto, que el Señor siempre nos ayudará y nos guiará, y así no habrá necesidad de disciplina ni de corrección. Si tú andas bien, bien usted permanece. La corrección es necesaria es cuando andamos en los caminos que son incorrectos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mire lo que dice David, Salmo 139, verso 23. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. Y entonces guíame por el camino eterno. Si hay caminos de perversidad, Señor, corrígelos, le está diciendo Él. Si no los hay, pues tranquilo, no te preocupes. Si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, créame que no habrá necesidad de que haya reprimendas de parte del Señor. Corrijamos lo importante,
vivamos en santidad. Dios quiere que vivamos en santidad por nuestro propio bien. Padre Celestial, te doy la gloria y la honra por tu palabra. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido maravilloso. Y hoy nos estás llevando a comprender, Señor, este nivel de madurez, este nivel, Señor, de discernimiento, en el cual tenemos nosotros que aprender, Padre Celestial, a vivir en santidad, a vivir dependiendo de ti. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, decidió buscar en sus propias prudencias, en sus propias fuerzas, la protección. Y se olvidó de dónde provenía su mayor protección, que era la protección de parte tuya. Por eso, Señor, hoy nos comprometemos a depender sola y exclusivamente de ti, a caminar, Señor, en tus preceptos, en tus mandamientos, a que podamos estar seguros, Dios, de que tú harás una obra en nuestras vidas y que tu nombre siempre será exaltado en nosotros. Dios, ayúdanos a que cada día nuestro entendimiento espiritual pueda ampliarse y comprender, Señor, de que tú anhelas que vivamos en santidad, que tú quieres, Señor, como dice tu palabra, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Señor Todopoderoso, perdona nuestro pecado, corrígenos, llévanos hacia adelante para vivir, Señor, en pureza y como un sacrificio santo, agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes Isabela Gómez, Hadassah Grace y Jonathan Castañeda. Dios les bendiga. Recuerda, si estás escuchando este audio y quieres saber más de nuestro ministerio, te puedes comunicar con nosotros al 317-617-7888. Dios te bendiga. Feliz noche para todos. Nos despedimos como siempre, recitando el Salmo 4, verso 8, que dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao, Dios les bendiga, les guarde. Dios les bendiga. Feliz noche para todos. Bendiciones.